Reciban un caluroso saludo de parte del Centro de Investigación y Promoción para América Latina, América Central de los Derechos Humanos, CIPAC. Estimable público y personas panelistas que nos acompañan, es un honor contar con su presencia en el foro titulado La identidad como derecho humano, identidades transbinarias y no binarias. Para aprender y reflexionar sobre esta temática, tenemos el privilegio de contar en este panel conformado por Alex Delgado y J. Vargas. Cada panelista contará con alrededor de 10 a 15 minutos para su intervención. Finalizada esta fase, se realizará una pregunta para las personas del panel y se cerrará con las preguntas del público. Para las personas que nos acompañan, ¿verdad? Tanto en la plataforma de Zoom como por medio de Facebook Live, les invitamos a realizar sus preguntas utilizando el respectivo chat. Todo comentario o pregunta debe realizarse en el marco del respeto y la no discriminación. Cualquier persona que haga un comentario discriminatorio u ofensivo podrá ser excluido del espacio. Iniciamos con la primera persona panelista. Vamos a arrancar con Alex Delgado, quien es bachiller en psicología, activista trans no binaria, parte del colectivo Voces Fieras y no binaria CR. También es artista de las artes plásticas y bueno, pues su Instagram, su cuenta de Instagram aparece como @fantasmaqueer. Para entrar en materia, Alex, ¿podrías comentarnos qué significa ser una persona trans, binaria y no binaria? Francela. Uy, esa chuleta dice Francela. Binaria y no binaria. Esto, ¿verdad? Dentro de lo que podríamos entender como género, bigénero, género fluido. Contás con alrededor de 10 minutos para tu intervención y bueno, pues el espacio es tuyo. Muchas gracias. Voy a compartirles pantalla para tener un apoyo visual e irles comentando. Un poco para entender y sensibilizarnos ante las vivencias trans y trans no binarias, es importante entender a nivel conceptual. Y más que todo, para recitar conceptos, sería un poco para abrazar la sensibilidad desde los conceptos. Un poco de si entendemos de qué estamos hablando, entonces podemos acompañar de mejor manera, ¿no? Tenemos esos tres conceptos principales: la orientación sexual, identidad de género y expresión de género. La orientación sexual creo que es el más reconocido, el que más hablamos, es quién me gusta, quién me atrae y quién no, indiferentemente del género de la persona o de cómo se identifique. La expresión de género habla un poco de cómo queremos mostrarnos. Entendemos, ¿verdad?, que a veces la sociedad está siendo pues bastante binaria y nos encasilla dentro del masculino y lo femenino. Entonces la expresión de género es qué tomo, ¿verdad?, para decorar mi cuerpo, para expresarme con libertad, llámese ropa, accesorios, maquillaje, tatuajes o no. Y todas esas expresiones forman parte importante de quiénes somos como persona. En cambio, digamos, la identidad de género va a ser cómo me identifico yo, cómo me voy a nombrar, cómo voy a querer también que las personas me reconozcan. Esos tres conceptos no se ligan entre sí, o sea, que mi orientación sexual no va a dictar mi identidad de género. Quién me guste y quién no, no va a decir el cómo yo me tenga que identificar. Y mi expresión de género, o sea, si utilizo ropa femenina, masculina, si me gusta el maquillaje o no, no va a decir absolutamente nada de mi orientación sexual ni mi identidad de género. Un poco para aclararlo por ahí. Si nos enfocamos en la identidad de género, que es lo que atraviesa bastante la vivencia de las personas trans y no binarias, lo podemos enfocar así, casi dentro de estos gráficos, ¿verdad? Que sería una identidad de género binaria, donde podemos utilizar pues el cliché, ¿verdad?, de lo que se enfoca en lo femenino como lo rosado y lo masculino como lo celeste. Entonces dimensionamos esto, que hay personas que se identifican exclusivamente como mujeres y hay personas que se identifican como hombres, ¿sí? Acá están las personas cisgénero también, que quiere decir una persona que nace
se le asigna, por ejemplo, el género femenino y esa persona se identifica con ese género. O, por el contrario, una persona que nace se le asigna el género masculino y se identifica con este. Las personas trans también estamos o podemos estar dentro de esta binariedad. Por binariedad queremos decir es 1 o 2, casi, ¿no? Entonces, hay personas que se identifican como mujeres trans, que van a ser las personas que no se les asigna este género femenino, pero a lo largo de su vida reconocen y validan y aceptan que se identifican como mujeres o como hombres. Si entendemos y nos vamos adentrando un poco en las identidades no binarias, que ahorita las vamos a profundizar, vamos a entender el género como tal, como este círculo de colores que está por ahí. Imaginemos que todas estas bolitas casi que se pueden mover y fluir entre todos los colores. Entonces, el género sí va a tener una parte azul, va a tener una parte rosada, pero también una amarilla y una verde y una naranja. Y pueden haber puntos, llámese los puntos también como identidades, personas, que fluyen entre los colores o que más bien están totalmente fuera de este círculo, ¿no? El género entonces lo podemos o les invito a reconocerlo más como este círculo de colores, de posibilidades y no tanto como un dictar, ¿verdad? Como un decir, esto es lo que debe ser. Con las identidades no binarias, lo que viene sucediendo es que el encasillamiento, tal vez, del reconocerse como femenino, mujer, masculino, hombre, no encaja necesariamente con la identidad. Entonces, es un concepto que tal vez algunas personas escuchamos y podemos decir que es nuevo, pero realmente viene desde hace tiempo, desde inclusive culturas ancestrales, comunidades también indígenas, que se nombran desde este lugar porque no es una cuestión que están haciendo, ¿verdad? Ahorita, como dicen, que está como de moda o hasta ahorita resuena, sino ya es algo que viene desde ese tiempo, pero quizás hasta ahorita se está nombrando o dándole pues visibilidad. El ser no binario va a significar el no identificarnos en esta estructura de hombre-mujer exclusivamente. Entonces, no es un tercer género, ¿verdad? No es como hombre-mujer, entonces soy no binaria, si no me identifico con estos dos, sino más bien es una construcción personal del género, podríamos decirlo, donde el identificarse como mujer no encaja, tampoco el identificarse como hombre, entonces esta nueva categoría de ser no binario es una posibilidad. Básicamente eso sería lo que significa, ¿verdad? No identificarse exclusivamente como hombre ni como mujer o salir de este binomio. Tenemos diferentes conceptos dentro de lo que significa ser no binario que puede ayudarnos a entender la diversidad también que hay dentro de la comunidad. Esos son algunos que vienen por acá, que se los puedo comentar. Ser género queer sería una persona, si volvemos a la imagen de la bolita de colores, que está descubriendo, ¿no? Que no necesariamente quiere catalogarse, que no quiere identificarse con alguna otra categoría en específico, sino que la palabra queer viene de una conceptualización de salirse de esta norma, de la norma de identificarse exclusivamente con lo que se me asigna cuando nazco, cuando no es lo que a mí me resuena. Una persona a género, por ejemplo, va a ser una persona que no se identifica con ningún género. Una persona género fluido va a ser una persona que, como su mismo concepto lo dice, fluye a través de los géneros. Entonces puede acercarse a un color más, a otro color, a otro, y siempre va a estar como en constante movimiento, por decirlo así, su identidad de género. Una persona bigénero va a ser una persona que se identifica con lo masculino y lo femenino o con el ser hombre y mujer al mismo tiempo. O estos dos conceptos, estas dos identidades le atraviesan de igual manera. Una persona de mi género va a ser similar a una persona de género, pero más bien hay una fluctuación, un movimiento, ¿no? De tal vez me identifico más con lo masculino, tal vez menos con lo femenino. Sería más que todo como, hay muchísimos otros conceptos, estos serían algunos que podemos aterrizar puntualmente.
El uso de pronombres va a ser un concepto importante para las vivencias no binarias, porque cuando vemos a una persona, usualmente, y esto es algo social, le vemos, entonces la identificamos con un género a partir de cómo se ve. ¿Sí? Yo creo que esta persona es una mujer, entonces le asigno el pronombre ella. Si creo que es un hombre, usualmente lo que hacemos es asignarle el él. Pero para las vivencias trans no binarias también y binarias es importante sacarnos un poco este concepto, ¿verdad? De esta vivencia, porque no necesariamente el cómo nos veamos es cómo nos identificamos. Por ende, no va a ser necesariamente el cómo queremos que se nos nombre. Nuestra identidad de género no está ligada exclusivamente a nuestros pronombres, es decir, si una persona solo quiere que se le llame como ella, desde lo femenino, no quiere decir que se identifique como mujer. Las personas no binarias, en su mayoría, pero no todas, utilizamos este pronombre, el ella, que me imagino que por ahí lo han escuchado. Es una integración de este género neutro, ¿verdad?, en la gramática como tal, que creo que sí me da tiempo de ver un poco de lenguaje neutro, porque puede ser importante la vivencia no binaria. Entonces, principalmente el entender el cómo se utilizan los pronombres, el entender que no necesariamente cómo nos veamos, así nos identificamos, puede ser importante para abrir espacios seguros para las personas trans y no binarias. Entonces, el lenguaje neutro como tal va a ser importante para las personas no binarias y otras identidades diversas, porque es casi como un abrazo, ¿no?, de nuestras identidades. Sabemos que mucho se está hablando ahorita, ¿verdad?, del uso de todos, del uso de todas. Entonces, el pronombre ella, que me parece importante, que a veces reconocemos que existe, pero no necesariamente sabemos cómo aplicarlo. Entonces, el pronombre ella va a ser esta alternativa, ¿verdad? Es casi como si eso masculino y eso femenino del lenguaje lo podemos transformar y neutralizarlo. Y nos ayuda también a visibilizar las vivencias no binarias o las personas que utilizan pues pronombres neutros. Por acá podemos ver como esta gráfica donde explica maneras en las que podemos adaptar nuestro lenguaje para hacerlo pues más cercano y amable con las vivencias no binarias. Por ejemplo, cuando estamos hablando de grupos, podemos realizar un poco de un ajuste, por decirlo así, del lenguaje, y usualmente lo que hacemos es hacerlo masculino como genérico, ¿verdad? Nos referimos desde lo masculino para referirnos a todas las personas. El lenguaje neutro lo que viene a proponer es que en lugar de una O, ¿verdad?, por ejemplo, desde lo masculino utilicemos la E. Entonces, por acá viene un ejemplo. En lugar de decir ellos son autónomos, diríamos ellos son autónomes. En singular genérico, es específicamente para referirnos, por ejemplo, a una persona, y si esta persona utiliza el pronombre ella, o más bien puede que no sepamos bien qué pronombre utiliza, lo cual sería siempre importante pues preguntar, ¿verdad? Normalizar la pregunta de qué pronombre utiliza usted, y si nos dicen ella, por lo menos poder saber cómo nombrarle o cómo solucionamos, ¿verdad?, la cuestión del lenguaje. En lugar de decir él o ella me cae estupendamente, ella me cae estupendamente. Cuando no conocemos, por ejemplo, el género de una persona o estamos buscando una persona indiferentemente de su género, igual, se busca fontanero, podemos decir se busca fontanera. Es un poco herramientas de uso cotidiano, por decirlo así, para que podamos incluir las vivencias no binarias en nuestro lenguaje. Van a haber dos posibilidades, ¿no? La neutralización indirecta o la neutralización directa. Entonces, podemos hablar de maneras en las que no necesariamente estemos excluyendo las vivencias diversas en cuanto a identidad de género, diciendo el estudiantado o el grupo de estudiantes o les estudiantes, por ejemplo. A veces hay como conflictos, ¿verdad? De que creemos que tal vez las personas no binarias queremos que todo se neutralice, pero en realidad no, ¿verdad? Hay cosas u objetos que ya tienen su género gramatical. Entonces, esto no lo vamos a cambiar. Por ejemplo, la manzana siempre va a ser la manzana y listo, no hay conflictos con eso. El género natural, que se refiere específicamente para personas,
Ese es el que sí debemos variar dependiendo de cómo la persona se identifique, o más bien les invitaría, ¿no?, a poder hacer el ejercicio de preguntar por el uso de pronombres, ya que reconocemos cuáles son algunos de estos, y poderlos aplicar en el lenguaje como tal. Y, si no me equivoco, eso sería de mi parte. Sí. Muchísimas gracias, Alex, por introducirnos de esta manera tan clara a las definiciones y también el punto clave, que es el respeto por los pronombres. Pues para continuar con este panel, también le damos el pase a la compañera Keira Martínez Meneses, la cual es activista de derechos humanos y administradora pública de profesión. Actualmente ocupa el cargo de presidencia en la Asociación Transvida. Keira, es un placer contar con tu presencia en este espacio y que nos puedas aportar para esta reflexión que estamos desarrollando. Keira, ¿podrías conversarnos en torno al costo vital de la discriminación? Es decir, ¿cómo se ve la discriminación con ejemplos dentro del contexto educativo o lo más cercano que nos puedas compartir a ese contexto? Te recordamos que contás con 10 minutos para tu intervención. Muchísimas gracias, David. Déjame nada más poner el cronómetro porque si no yo hablo mucho y después me paso. Bueno, buenas tardes, noches, digamos. Buenas noches a todos. Para mí es un placer estar acá y, bueno, compartir un poco, no solamente de mi experiencia como trabajadora, como activista, como una de las líderes de la organización, pues, base de acá en temática trans, sino también, pues, como persona, como mujer trans. Entonces, vamos a ver, la discriminación es algo muy volátil, es algo inclusive a veces muy difícil de identificar dependiendo de los diferentes contextos en que una persona trans se halle o se desarrolle. Esto parte porque precisamente el desconocimiento de la información, el desconocimiento sobre el trato, el desconocimiento sobre las terminologías y sobre la naturalidad de lo que significan todas las identidades y toda la diversidad que intervienen estas, radica de una forma muy importante en lo que es cómo nos perciben las demás personas. Esto porque precisamente, pues ya trillado el tema, estamos acostumbrados a ver un sistema totalmente heteronormado y precisamente esto se replica o se ha replicado a nivel histórico en los diferentes espacios públicos como lo son precisamente pues el área educativa. Comenzamos, bueno, con un ejemplo, voy a poner un ejemplo muy reciente y es precisamente pues las declaraciones de nuestra ministra de Educación, donde se refería al tema del bullying y donde relacionaba este tema con el hecho de tener una personalidad o una formación muy fuerte, digamos, como persona o muy fuerte de carácter para enfrentar este tipo de acciones. Entonces, relacionando las declaraciones de la ministra, pues podemos comprender que definitivamente es alarmante y preocupante el desconocimiento que tienen las personas a partir de cómo otras viven la discriminación en sí, ya que en los espacios educativos donde precisamente debe imperar el tema del respeto, el tema de la naturalidad de identidad, el tema de la aceptación y el desarrollo integral de todos los estudiantes, pues es aquí donde se ve precisamente la falla o el faltante, el gran vacío que tiene nuestro sistema educativo en cuanto a lo que es el conocimiento sobre nuestra identidad y el cómo nosotros como seres humanos llegamos a estos espacios pues a desarrollarnos. Esto nos indica que definitivamente el trabajo que ha venido haciendo no solo Transvida, sino
otras organizaciones en el tema trans y otras activistas también que están meramente trabajando en el tema. Ha sido arduo y definitivamente pues falta muchísimo trabajo por hacer en estos espacios. No solamente en sensibilización de los funcionarios que tienen atención directa con nuestra población, sino también con aquellos que toman las decisiones y que son tomadores de decisiones a nivel de política pública, a nivel gubernamental, y que tenga que ver con precisamente nuestra identidad y cómo nos expresamos. Esto ha radicado muchísimo, no solamente en cómo lo percibimos nosotras como organización y como población, sino que hemos visto y hemos evidenciado dentro de las denuncias que nosotras recolectamos por medio de CEDOSTALC, que es el Centro de Documentación de la Situación Trans en América Latina y el Caribe. Aquí en este sistema nosotras podemos evidenciar todo el tipo y la cantidad de denuncias que nosotras recolectamos y recopilamos cada día a nivel de educación, a nivel de empleabilidad, a nivel del trato de los funcionarios públicos con la población, y precisamente en el contexto en la que viven la mayoría de mujeres trans, que es el comercio sexual, pues esto viene siendo pues mucho más sensible y mucho más pesado. En estas denuncias precisamente nosotras en lo que cerramos el 2022, nosotras tuvimos en educación más o menos como unas 11 denuncias de distintos centros educativos, no solamente del Valle Central, sino también centros educativos de Guanacaste, de Limón, de Punta Arenas, que precisamente en esta zona pues se evidencia más, aún más el desconocimiento y no solamente del trato y del tema trans en sí, sino el desconocimiento de los avances que tenemos como población hasta el momento. Hay centros educativos que no saben que existe una directriz interna que va en contra de las secciones discriminativas por identidad de género y orientación sexual. Hay funcionarios públicos, docentes que siguen vulnerando la identidad de las personas trans que asisten a los centros educativos. Con decirte que un personaje pues muy conocido y que ha avanzado mucho en el tema de esta red social de TikTok, ella le dicen la malvada, creo que varios y varias acá pueden identificarse con ese seudónimo. Esta chica nosotras tuvimos que darle un acompañamiento y la menciono porque precisamente ella denunció públicamente en TikTok la acción discriminatoria que estaba viviendo en el centro educativo donde ella asistía, y que pues era una situación que definitivamente creímos que ya estaba erradicada en los centros educativos, que ya estaba pues un poco más avanzado el conocimiento, perdón, en este tema, pero definitivamente vemos que no hay horizontalidad ni tampoco estandarización en lo que es la capacitación, la sensibilización de los funcionarios públicos como tal, independientemente de que estos tengan por ende una capacitación relacionada al tema LGBTIQ+, y a todo lo que son los temas de la diversidad de poblaciones acá en el país. Esta chica pues sufrió discriminación directa de una de sus docentes y precisamente de la directora de la institución. Entonces era una situación verdaderamente nefasta, porque tuvimos no solamente que intervenir con la chica y darle un acompañamiento de conocimiento a ella para saber por dónde iba la ruta de denuncia, porque este es otro tema, el tema de las denuncias, de las acciones discriminatorias que nuestras poblaciones sufren, definitivamente para el sistema judicial, para toda esta gama jurídica que se supone que debería defendernos, en muchas de estas situaciones falla y en muchas de estas situaciones no existe, porque precisamente seguimos con el vacío de que los delitos por crímenes de odio y por discriminación aún no están tipificados a nivel del sistema judicial.
Entonces, esto es otro de los vacíos que afecta directamente todo el tema de la discriminación que vivimos en estos espacios públicos, porque retrasa y obstaculiza todo el avance que hemos tenido y todo el trabajo que se ha venido haciendo a nivel público y a nivel de institucionalidad para con el trato a nuestra población. Nuestra organización Transvida sigue trabajando a nivel de incidencia política para poder ir resolviendo o ir avanzando en la incidencia con estos temas y, por supuesto, ir evidenciando y visibilizando todas estas acciones que se han venido desarrollando a lo largo de el año pasado y en lo que llevamos de que precisamente eso era de lo que les quería hablar. A raíz de estas declaraciones, pues precisamente muchas de las chicas precisamente con las que tenemos mayor contacto de las provincias rurales y también del Valle Central, y no solamente estamos hablando de mujeres trans, sino estamos hablando de hombres trans, de personas no binarias, de muchas otras gamas de población, inclusive de personas gays y lesbianas que también se han acercado a la organización y que de uno u otro modo han podido aprovechar los servicios que por convenio institucional Transvida tiene. Entonces, hay una incertidumbre de las chicas a la hora de asistir a los centros educativos. Si bien nosotras tenemos un proyecto de las calles a las aulas en Transvía con el Ministerio de Educación, nosotras siempre hemos apostado para que toda la población se inserte en el sistema educativo a como debe de ser y en igualdad de condiciones con el resto de la población. Sin embargo, este ha sido un trabajo que no termina porque tenemos muchísimas falencias con el proyecto de educación que tenemos con el MEP en Transvida y al mismo tiempo tenemos esta incertidumbre de la población para asistir a los centros educativos. Porque así como los avances han sido evidentes, también es evidente cómo la población también se ha ido sensibilizando y tenemos mucha población ahora que vive con sus familias y que asiste a centros educativos diurnos, mixtos, nocturnos y que está insertada en el sistema y precisamente nuestro mayor temor es que esto retroceda y vuelva a ser, digamos, una bola de exclusión como lo era históricamente años atrás, cuando definitivamente ni siquiera teníamos el acceso al sistema educativo precisamente por la ruta crítica que teníamos de discriminación desde nuestros hogares. Entonces, para terminar con mi intervención en este tema, pues definitivamente necesitamos muchísimos recursos y muchísima apertura por parte de la institucionalidad para poder tratar este tema, que no es un tema solamente de una institución pública. Si bien el Ministerio de Educación es el ente rector, pero también tenemos PANI, tenemos Consejo de la Persona Joven, tenemos muchísimas otras instituciones que tienen que enterarse y que tienen que informarse de este tema para poder tratar de la forma más correcta lo que es la niñez trans y la adolescencia trans. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Keira, por darnos esta ejemplificación tan clara en cómo, pues, desde la educación podemos evidenciar cómo sigue siendo muchas veces un espacio violento e inseguro para las personas trans, donde no se respeta ni se reconoce su identidad, lo cual es un derecho humano. Eh, para continuar y finalizar esta ronda de preguntas, vamos con J. Vargas Alvarado, quien es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica y posee un diploma superior en Género y Políticas de Igualdad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede en Uruguay. También ha trabajado en organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Frente por los Derechos Igualitarios y la Asociación MULAVI, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos. Por otra parte, se ha desempeñado como comisionada de asuntos LGBTIQ+, de Casa Presidencial. Actualmente es docente universitario en la Universidad Politécnica Internacional
sede Costa Rica. Entre sus publicaciones destacan los derechos de las personas intersex en Costa Rica a la luz de los estándares en derechos humanos, 2019, tesis de licenciatura en la Universidad de Costa Rica. La otra, las personas trans y el mecanismo de alternancia electoral a la luz de la OC 2417, 2020 para la revista electoral del Tribunal Supremo de Elecciones. Y el análisis de la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con énfasis en identidad de género del 2022, reconocimiento de la identidad de género de las personas trans en Centroamérica, MULAVI. J, pues para, ¿verdad? Pues complementar lo planteado por les compañeros anteriores, ¿qué medidas se pueden implementar desde las aulas para garantizar el respeto y la dignidad de las personas trans? Además, ¿cómo se puede proceder ante una situación de discriminación? Te recordamos que contás con 10 minutos para realizar tu intervención. Muchísimas gracias a CIPAC por la invitación, a David por moderar el espacio, a Alex y Keira por sus excelentes participaciones. Yo quiero ligar lo que han señalado. Una de las cosas que tenemos que hacer o que debería hacer la educación es enseñar estos conceptos que nos comentaba Alex, diferenciar orientación sexual de identidad de género, de expresión de género, de características sexuales. Yo creo que la educación sexual integral es importantísima y que se imparta en todos los grados, en todos los años educativos. Conforme la persona va madurando, pues se va profundizando más en los temas, pero como muchas personas trans comentan, desde que tienen 4 o 5 años, ya saben que no se identifican con el género que les asignaron, que les dicen que son, sino que se identifican con uno diferente. Y bueno, qué alivio sería que estas personas se encontraran más pronto de lo que ahora encuentran, términos que les ayuden a identificarse. Entonces, por allí, esto es importantísimo. La educación es la herramienta para combatir la ignorancia. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en sus informes que uno de los principales retos en la educación de las personas trans y no binarias es la discriminación y la violencia. Como bien lo señalaba Keira, con casos puntuales, casos que sucedieron en Costa Rica, actuales, porque son del 2022, 2023. Y entonces, bueno, una de las formas para combatir esta discriminación y esta violencia en contra de la identidad de género, pues para poder garantizar el derecho a la educación, es prohibir dichas acciones a través de políticas públicas, a través de protocolos, a través de normas jurídicas. Como ahora también decía Keira, bueno, tenemos una tipificación de crimen de odio, pero es solo contra el homicidio. Qué horrible tener que llegar a estar muerta para que se me defienda en contra de los crímenes de odio, ¿verdad? Y entonces es importante ampliar esa categoría e incluir otras formas de violencia y otras formas de discriminación y que sean sancionadas de alguna forma, ya sea penal, administrativa o civilmente. Y bueno, a nivel nacional, el Ministerio de Educación Pública tiene un protocolo contra el bullying o el hostigamiento en las escuelas, en los colegios. Entonces, si alguna persona trans en su escuela o colegio es víctima de discriminación por su identidad de género, puede solicitar a la persona que es orientadora o alguna profesora o profesor activar el protocolo contra el bullying. Y bueno, este protocolo pues conlleva todo un procedimiento de investigación de qué fue la acción que se dio de discriminación e incluso tiene consecuencias para la persona que discriminó y busca proteger a la persona trans o no binaria. El protocolo es en general para las personas LGBTI, pero en este conversatorio nos centramos en personas trans y no binarias.
proteger a la persona trans y no binaria que fue víctima de bullying, de hostigamiento, de discriminación o de violencia, para que no se repita esta práctica. También hay universidades públicas que tienen políticas contra la discriminación. El INA inclusive no es una universidad pública, pero además de tener protocolos contra la discriminación, tiene todo un plan de acción que busca erradicar la discriminación por identidad de género, entre otras características. Y bueno, también es importante mencionar acciones afirmativas que buscan contrarrestar esa falencia del acceso a la educación o esa prohibición, ¿no?, que se dio a las personas trans que se obligaron a salir del sistema educativo por la discriminación y la violencia que sufrían. Entonces es importante todas esas acciones afirmativas que se han propuesto desde sociedad civil, principalmente Transvida, con el Ministerio de Educación Pública, con el INA, el proyecto que mencionaba Keira ahora, de las calles a las aulas, es un proyecto muy importante que busca resarcir el daño al derecho a la educación que se le ocasionó a las personas trans y no binarias por la violencia y la discriminación que sufrieron en la etapa en la que tuvieron que estar en el sistema educativo y se vieron pues obligadas a salir de ese sistema educativo. Otra barrera importante que ha señalado el Ministerio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que ha reforzado la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el no reconocimiento pleno de la identidad de género. Que como bien lo mencionaba David, es un derecho humano y ahorita les puedo justificar, si me alcanzan los minutos, por qué es un derecho humano. Pero más allá, este reconocimiento pleno, cuando hablamos de reconocimiento pleno, incluye al menos 3 elementos importantes, que es la imagen, el nombre y el sexo registral. Para las personas mayores de edad en Costa Rica, tenemos acceso, las personas trans y no binarias mayores de edad, tenemos acceso a la rectificación de nuestra imagen. Ya no estamos en el 2011, donde obligaban a las chicas trans a lavarse la cara para quitarse el maquillaje, a usar una cola para que el pelo se viera corto, a quitarse los aretes. Ya no estamos en el 2011 por dicha, pero hasta el 2012 fue que se incorporó una política para respetar la imagen de las personas trans en las cédulas de identidad y en los pasaportes también. El nombre, tenemos acceso al nombre desde el 2018 gracias a la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al decreto 07 del 2018 del Tribunal Supremo de Elecciones que permite a través de un trámite expedito, un trámite rápido, el acceso al nombre de las personas trans y no binarias. Sin embargo, no tenemos acceso a poder modificar el sexo registral. También, ¿qué pasa con las personas no binarias? Bueno, con las personas no binarias ha sucedido que nos han rechazado muchas solicitudes de cambio de nombre porque supuestamente el nombre que elige la persona no binaria corresponde o es afín a el sexo que le fue asignado al nacer. O tiene un nombre compuesto por un nombre socialmente visto como de hombre y un nombre socialmente visto como de mujer, y entonces lo rechazan porque hay uno de los dos nombres está asociado al sexo asignado al nacer. Entonces dicen que no es un cambio de nombre por identidad de género. Y bueno, ha sido una lucha que hemos dado también desde la colectiva no binaria Costa Rica, desde sociedad civil, y es importante pues seguir esa lucha para que se elimine esta barrera a la educación de las personas trans al no poder reconocerse su identidad de género. ¿Y qué decir de las personas menores de edad? Las personas menores de edad, trans y no binarias en Costa Rica no tienen acceso a el cambio de nombre mediante un trámite expedito.
tienen que ir a un proceso judicial que cuesta mucho dinero, que tarda mucho tiempo, y donde un juez va a analizar y ver si de verdad el nombre que quiere esa persona menor de edad es el nombre que va a tener la persona. Y los padres de familia tienen que estar de acuerdo. Entonces se vulnera también el derecho a la autonomía progresiva de las personas menores de edad, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que es el mismo derecho a la identidad de género que tiene una persona mayor de edad que lo que tiene una persona menor de edad. Y bueno, justifico que es un derecho humano porque así lo ha señalado tanto nuestra Sala Constitucional, que es el Tribunal Superior de lo Constitucional en torno a los derechos humanos aquí en Costa Rica, y también lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus resoluciones. Hay una sentencia de la Sala Constitucional que incluso obliga a un colegio privado a respetar el pronombre y el conocido como de una persona trans menor de edad. Porque eso sí tenemos acceso. Si papá o mamá están de acuerdo en que persona menor de edad tenga un conocido como, pueden solicitarlo en el registro y se coloca ese conocido como. Sin embargo, en la tarjeta de identidad de menores sale súper pequeña esa letra, es de una letra mucho menor a la del nombre, y entonces siempre hay una vulneración allí. Pero bueno, hay una sentencia de la Sala Constitucional que aborda el tema del derecho a la identidad de género de las personas menores de edad, diciendo que sí tienen derecho a que se respete su identidad de género, que se respete su conocido como y que se respeten sus pronombres elegidos. Y esto es una sentencia muy importante, porque incluso fue a un colegio privado, ni siquiera un colegio público. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 2417, pero también en el caso Vicky Hernández versus Honduras, ha señalado que el derecho a la identidad de género es un derecho que se deriva de los tratados internacionales en derechos humanos más importantes en las Américas, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, del derecho al nombre que está ahí consagrado, del derecho a la libertad, del derecho a la expresión, del derecho a la identidad, del derecho a la identidad jurídica también, entre otros derechos. Y bueno, ha dicho que es un derecho derivado de estos derechos y por lo tanto es un derecho humano, aunque no esté expresado como tal en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y también ha señalado que hay una protección en contra de la discriminación por identidad de género en la Convención Americana de Derechos Humanos, aunque no lo diga, porque cuando habla de la discriminación, de la prohibición de discriminar, señala otras condiciones sociales. Entonces deja la lista abierta a otras poblaciones o grupos en una situación de discriminación histórica o sistemática, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que las personas trans y no binarias estamos allí incluidas dentro de esos grupos que deben de protegerse. Ya me pasé de los 10 minutos, así que voy a dejar mi intervención hasta acá y podría ampliar en el final. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias, Jota, por permitirnos ver a nivel jurídico, ¿verdad?, esos avances existentes y esos desafíos que aún tenemos como sociedad, y cómo también desde la educación es un camino clave para poder contribuir a espacios libres de cualquier forma de discriminación para las personas trans. Iniciamos con esta segunda parte del foro, donde cada una de las personas panelistas tendrá un tiempo de 5 minutos para responder la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante que las aulas sean espacios seguros para las personas trans? Iniciamos con Alex, posteriormente Keira y finalizamos con Jota. Adelante. Ok, gracias. Yo creo que iniciar, ¿verdad?, la reflexión de espacios seguros en las aulas para personas trans viene partiendo de que la educación sea un espacio sensible ante nuestras diversidades. Cuando estaba en el colegio o en la escuela, ¿verdad? Inclusive ahorita que voy a la universidad aún, a veces el estar en las aulas puede ser
una experiencia bastante fuerte, casi una tortura, donde el profesorado, ¿verdad? Las personas docentes no cuentan con una sensibilidad ni siquiera para nombrarnos correctamente desde donde nos reconocemos. Y esa validación o esa falta de herramientas que tiene mucho personal docente hace que yo no me sienta en un espacio seguro para estar en esa clase. Entonces mi motivación para llevar la clase es otra completamente distinta, ¿verdad? Puede que ni siquiera ponga la misma atención, ni siquiera me atreva a poder hablarle o explicarle mi identidad, porque ya solo el hecho de tener que estarnos reconociendo con personas que no conocemos, ¿verdad? Con nuestros compañeros de clase, con la persona docente, ya es un acto de vulnerabilizarnos, ¿verdad? De tener que estar constantemente repitiendo, no, este es mi nombre y ese es el nombre que yo quiero, este es mi pronombre y así quiero que se me llame. Eso es un proceso bastante cansado, tedioso y, vuelve el entorno pesado y violento, ¿verdad? Cuando no se nos valida, entonces es casi como una cuestión de usted no existe en ese espacio. Si no me está nombrando desde donde yo me identifico, es invalidarme, ¿no? Decir, no me importa cómo usted se llame casi, no me importa cómo usted se identifique. Entonces, en mi clase, ¿qué voy a hacer yo en esa clase, no? Si no se me llama, si no se me visibiliza. Creo que también tiene que ver con una cuestión de reconocer los espacios de educación, más allá de que las personas estudiantes seamos como receptoras de información y listo, ¿no? De reconocer que tenemos contextos, que tenemos historias que atraviesen los procesos educativos y eso viene siendo como fundamental, ¿verdad? Para mí sería una cuestión de sensibilidad, de empatía y también que afecta fundamentalmente a nuestra salud mental, el que no se nos nombre y no se nos reconozca. Por ahí serían mis aportes. Muchísimas gracias, Alex. Continuamos con Keira. Gracias, David. Bueno, voy a responder la pregunta desde el concepto de la deuda histórica, no solamente educativa, sino en muchísimos otros aspectos y líneas que intervienen en la vida de las personas trans. ¿Y por qué debe ser así? Bueno, porque definitivamente la mayoría de la población trans, no solamente en este país, sino a nivel centroamericano y latinoamericano, vive en pobreza y pobreza extrema. Esto precisamente radica en el desarrollo integral de toda la población a nivel de salud, a nivel social, a nivel socioeconómico y en todo aspecto. Las personas trans, pues como ya sabemos, tenemos una esperanza de vida ínfima en comparación con la demás población que habita los países. Entonces, el espacio educativo debe transformarse y debería ser más bien un ente de acompañamiento y no solamente de educación a la población niña y adolescente, sino que debe ser un ente que dé seguimiento a que esta educación se replique en las familias y en los hogares. Y precisamente cuando hablamos de población diversa, más aún debería ser un ente de acompañamiento para las familias en cuestión de cómo sobrellevar el hecho cuando hay una persona trans en la familia, cuando hay una persona no binaria y cuando precisamente por medio de las herramientas educativas esta persona comienza a expresarse desde sus sentires y desde su identidad. Las instituciones de educación deben de abocarse precisamente como lo decía Alex, en no solamente el aspecto de educar, sino el hecho también de informarse y de educarse, y no precisamente cuando estamos ya en una atención directa con la población, sino que desde nuestra formación como docentes y desde nuestra formación en vocación al área educativa, debemos obtener estas herramientas y esta información para que a la hora de llegar a los recintos de educación podamos manejar bien el hecho de interactuar con la población diversa y específicamente con la población trans. Debe de realizarse una transformación, una metamorfosis desde el hecho que la educación es y será
la única herramienta por la cual las personas trans podamos salir de esa pobreza y de esa pobreza extrema en la que vivimos. Entonces, este componente es esencial para que definitivamente toda esta discriminación y todas las consecuencias que ha traído la discriminación y la exclusión histórica sea reducida y sea, digamos, abierta, que los espacios sean aperturados al desarrollo de todas las personas independientemente de su identidad, de sus orientaciones y de sus expresiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Keira. Continuamos con Jota. Gracias, David. Sí, a mí me gustaría agregar, además de lo que mencionó Alex y lo que mencionó Keira, que me parecieron intervenciones excelentes, para mí un espacio seguro es un espacio que respete mi nombre, es un espacio que respete mis pronombres. Es un espacio en donde no se haga referencia a mis características sexuales porque no viene el caso. O sea, eso es un centro educativo, estamos hablando de educación, no estamos hablando de cuestiones de salud, porque la sala ha dicho que, bueno, que por la salud es que se tiene que mantener el sexo registral, que haga concordancia con el asignado al nacer, pero bueno, en la educación no les debería importar. Que el personal docente y el estudiantado conozca de los términos, como ahora decía, que conozcan qué es ser una persona no binaria, para que no estén preguntando, ¿y eso qué es? ¿Y entonces qué? Y que no hagan esas bromas, esos chistes o esos comentarios a veces inocentes que vienen a causar o perpetuar un estereotipo. Ojalá que se vean personas no binarias en la historia, que se vean personas no binarias referentes en las diferentes clases, que hablen de lo que se ha hecho, de lo que han logrado, que podamos ver a otras personas que tienen una identidad como la mía, eh, en esos espacios de la educación. Pues más allá, un espacio seguro es un espacio obviamente libre de discriminación y violencia. El bullying no es algo normal, no es normal el hostigamiento en las escuelas, en los colegios, no es por la falta de autoestima de la persona víctima, es responsabilidad de la persona victimaria, es responsabilidad de quien ejecuta la acción de discriminar, de violentar, de la familia de esta persona, del centro educativo, del Estado, al final de cuentas. Un espacio seguro debe incluir poder conocer también cuáles son mis derechos como persona trans, como persona no binaria, cuáles son los procedimientos, incluso en caso de que yo sea una víctima de discriminación, una víctima de bullying, una víctima de violencia, y que se me proteja para que esa acción no se reitere. Y entonces yo considero que las escuelas y los colegios a través del Ministerio de Educación Pública deben reforzar las políticas públicas, estos protocolos contra el bullying, recordarle a los docentes, porque a veces había como un silencio, algo positivo en cuanto a que, no positivo de que sea bueno, sino de que les otorgaba el derecho a no hablar de este protocolo, o no mencionar el protocolo en las clases por la situación que pasa en presidencia, de que no sabemos si están a favor de los derechos de las personas LGBTIQ+ o no. Y entonces es importante que el Ministerio de Educación Pública sea claro en sus acciones, que le diga a la población que discriminar no está bien. ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, izando la bandera, algo mínimo que deben hacer, que no han hecho estos años. ¿Qué más? Bueno, recordándoles el protocolo a personal docente.
dando seguimiento a los casos que llegan a conocimiento del Ministerio de Educación Pública sobre discriminación, sobre violencia. Yo sé que hay personas en el Ministerio de Educación Pública, hay personal que es bastante capacitado, que es bastante sensible al tema de las personas trans y no binarias. Sin embargo, pues a veces, pues las jefaturas impiden que se lleven a cabo procesos importantes de capacitación en derechos humanos, de capacitación en terminología, para que las escuelas y los colegios sean espacios seguros. Gracias. Muchísimas gracias a Jota y todas las personas del panel por sus valiosas intervenciones. A continuación iniciamos el espacio para las preguntas, ¿verdad? Recuerden que pueden hacerlas por medio del chat. Si prefieren hacerlas en el chat público o también las pueden hacer de forma privada en el chat y yo aquí las puedo leer. Mientras van colocando sus consultas, dentro de lo que fue el formulario de inscripción nos llega la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante conmemorar efemérides reivindicativas de las identidades trans? No sé quién quisiera responder. Bueno, si quieren yo puedo empezar y ahí le pueden abonar a mi respuesta. Yo creo que lo voy a enlazar con lo último que dije en mi exposición anterior. Celebrar la diversidad envía un mensaje positivo a la sociedad en general, a las personas LGBTI en particular, pero a la sociedad en general. ¿De qué? De que ser una persona LGBTI más no es pecado, no es delito, no está mal, no es una enfermedad, sino que está bien. Lo que está mal es discriminar, es violentar. Y entonces, celebrar un 31 de marzo, celebrar un 17 de mayo, celebrar un tercer fin de semana de octubre, son fechas importantísimas para las personas trans y las personas no binarias en las escuelas, en los colegios. Es hablar de que existimos, de que estamos aquí y de que no nos vamos a ir. Bueno, yo te voy a seguir porque dijiste una línea ahí bastante interesante. Precisamente yo creo que el solo hecho de llevar el conocimiento o las herramientas que absorbemos o que adquirimos precisamente en interacciones con personas que les pasa por el cuerpo, el hecho de la identidad, el hecho de la expresión, el hecho de luchar por un reconocimiento a una identidad propia, a un nombre, todo este conocimiento, el hecho de compartirlo ya es una ganancia para toda nuestra población, porque precisamente esto radica en la duda, en el cuestionamiento de qué es lo que estamos haciendo con nuestros familiares trans, con nuestros amigos trans, con las personas trans que conocemos en nuestros lugares de trabajo o en cualquier otro espacio, digamos, público o privado en el que nos desenvolvamos. Y en la línea de lo que Jota decía, pues nosotras el año pasado convocamos al primer Pride Trans que se ha hecho acá en el país y a nivel pues centroamericano, latinoamericano, no sé si se ha hecho, pero a nivel centroamericano creo que nuestro país es pionero en un Pride Trans. Entonces este año, que es nuestra segunda oportunidad para realizarlo, lo queremos hacer con toda la energía y con toda la fuerza. Entonces aprovecho para invitarles a que se unan y a que inviten a todas las personas que puedan para poder celebrar nuestra identidad, para poder exigir todos los derechos que todavía aún están pendientes para nuestras poblaciones. Y entre más acuerpamiento tengamos, pues nuestra fuerza será mayor. Y quizás agregar que esas conmemoraciones nacen también de luchas significativas para la comunidad, ¿no? Son celebraciones de que celebramos nuestra visibilidad y nuestra existencia como tal, pero también es
un recordatorio de todo lo que hemos tenido que luchar, bueno, nuestras personas antepasadas, ¿verdad? De la comunidad, y muchas que aún están por acá, para que nosotros podamos estar hablando de esto, para que podamos existir en espacios seguros y también para que tengamos derechos que no necesariamente eran nuestros visiblemente. Muchísimas gracias por ampliar de una manera tan clara, ¿verdad? Para poder pues seguir educando. Por acá, George nos pone, gracias por el espacio de sensibilización. Aún hace falta tiempo para lograr un conocimiento y respeto mutuo entre todos los actores de la sociedad. Aún en las aulas, los docentes debemos de tener una diplomacia casi mágica para tratar temas como este que estamos viendo, y a veces no es ni con los estudiantes, es con los padres de familia, pero en fin, el tiempo colaborará a dar una educación integral. Viviana nos pone, gracias por estos espacios tan importantes de aprendizaje. Y Andrea, si la gente investigara más, si no se cerrara mucho y si no se quedaran con lo único que saben, sería el mundo mejor, de mayor respeto, un mundo de mayor respeto, empatía. Estos temas son muy interesantes a mi parecer. No sé si por ahí alguna otra consulta, alguna pregunta. Aprovechemos este panel tan maravilloso con personas que realmente nos están hablando en primera persona, donde hay una vivencia del cuerpo, que eso es muy importante también para lo que es la justicia epistémica, ¿verdad? Que no sean las personas cis que empiecen a construir las narrativas trans como muchas veces ha ocurrido, ¿verdad? Entonces, invitarles a aprovechar si tienen alguna pregunta. No hay pregunta tonta, no hay pregunta mala. Acá lo importante es promover esta labor de educación. No sé si mientras pues, se genera alguna consulta, si eventualmente existe, alguna de las personas del panel quisiera ampliar alguno de los temas o algo que haya quedado por ahí que quisiera como puntualizar, pues también puede hacerlo. No, David, yo solamente agradecer el espacio, como siempre, y agradecer la anuencia de tenernos en cuenta siempre para estos temas, porque, como lo han dicho las personas participantes, estos temas, pues, definitivamente recaen y lo que hay que recordar siempre es que al final de todo lo que hablamos y de toda la información y de todo lo que discutimos, ya sea como poblaciones o como ciudadanos de este país, lo más importante es que son temas que atraviesan a seres humanos, a personas. Entonces, desde esa reflexión, pues entonces absorber el conocimiento que podamos y replicarlo, digamos, en los espacios que podamos. Muchísimas gracias, Keira. Vamos aquí a continuar leyendo algunos comentarios que nos llegan por parte del chat. Con las efemérides es importante hacer un abordaje diferente en el plano educativo, desde el hecho de personas que dan riqueza a la sociedad, igual que los que no se identifican LGBT. ¿Qué propuesta concreta hay para dar a conocer las comunidades educativas esta temática? ¿Qué propuestas eventualmente se podrían implementar para trabajar las efemérides que reivindican y visibilizan las identidades trans? En esa línea yo creo que sería muy importante que las instituciones educativas se den cuenta, si es que no se han dado cuenta, pero que se enteren de que definitivamente existen organizaciones, activistas y personas representantes de las poblaciones que pueden colaborar o que pueden servir como una colaboración bilateral entre institucionalidad y sociedad civil para poder tratar estos temas, porque muchas veces nos cerramos a que sabemos o legislar o que sabemos generar una política pública o que sabemos tratar un derecho, pero si no involucramos a las poblaciones como tal en esta construcción, definitivamente no estamos yendo por el camino correcto. Entonces, involucrar más a la sociedad civil, a las organizaciones
y como institucionalidad pública, pues atender la necesidad de capacitación y de sensibilización que se tiene no solamente en los recintos de educación, sino a nivel de cómo se van formando los docentes que llegan a estos espacios. Sí, se junto a Keiran que que lo más importante es invitar a personas trans para que lleguen a contar su experiencia, a hablar de su vivencia, porque hay personas trans en las escuelas y en los colegios. Yo recuerdo la última vez que regresé, y no fue hace mucho, al colegio del que salí y me dijeron, venga para que conozca, hay 2 personas no binarias, y hay una mujer trans, y hay un chico trans, venga para que los conozca, y me los presentaron y fue muy bonito ver eso porque están ahí, son visibles, no esconden su identidad de género. Y entonces que vean que hay personas trans que trabajan como Keira en organizaciones de sociedad civil, como Alex también, en proyectos artísticos, en organizaciones de sociedad civil que luchan por los derechos humanos, pues es importantísimo que vean esos referentes. Y también depende del día, porque si es el día de la remembranza trans, pues es muy importante recordar, como bien lo dice el día, recordar esas personas que se han ido, y principalmente aquellas que han sido asesinadas. Y en Costa Rica tenemos historia de asesinatos a personas trans. No es algo que no pasa acá en Costa Rica, sí, sí sucede. Incluso, bueno, Transvida ha recolectado mucha violencia hacia las mujeres trans trabajadoras sexuales en el gran área metropolitana, principalmente en San José. Pero son cosas que sí suceden y entonces es importante hablar de ellas en los centros educativos. Y el día, el 31 de marzo, pues también es importante hablar de nuestra existencia, de la forma o las formas en que las personas trans existimos, en las que las personas no binarias existimos. E invitar, yo creo que eso es lo más importante que lo dijo Keira, invitar personas trans y no binarias a que lleguen a la institución. Muchísimas gracias. Elvia nos comenta, me interesan mucho estos temas tan importantes, más cuando uno es guía, orientador de conocimientos y el alumnado nos da confianza y cariño. Saludos. Por acá también, Yarenis nos pone, ¿cómo apoyar a un niño o adolescente a expresar su identidad de género en su hogar o centro educativo de manera segura, sin comprometer un consejo del docente si se le ha solicitado ayuda en dicho tema? Bueno, para apoyar con las respuestas, creo que partiendo de lo que dijo Keira ahora, el enlace que podemos hacer con las distintas organizaciones y colectivos va a ser fundamental. En este caso, también se me ocurrió GAFADIS, que es una organización que trabaja con familias diversas o, sí, familiares que acompañan también a hijos que tienen expresiones de género, orientaciones sexuales diversas. Creo que acuerparnos de esas organizaciones, que son personas profesionales, inclusive personas profesionales que forman parte de la comunidad LGBTIQA+, puede ser como súper fundamental para acompañar un proceso, que eso es lo que requerimos, ¿no? Las personas adolescentes queer, lo que necesitamos o necesitamos en ese momento es acompañamiento, no necesariamente el consejo o el saber qué hacer, es nada más como apoyo, el saber que no estamos solos y acuerparnos de personas que ya hayan atravesado toda la experiencia puede ser bastante importante. Y creo que también esto, ¿no? De Transvidas, igualar, identificar como cuál organización podría ayudarnos en un caso concreto y crear como esa red, que son organizaciones que tienen sus redes sociales bastante activas y por ahí también se podrían como generar vínculos, ¿no? Con el sistema educativo y las organizaciones. Eso me parece elemental,
que si es una persona que consideramos que podría ser o se ha identificado como un chico trans, le podemos referir a Sigualar. Si es una persona que se ha identificado como una chica trans, le podemos referir a Transvida. Que si es una persona que se ha identificado como no binaria, entonces le podemos referir a No Binaria Costa Rica. Que está Gafadis también, si sus padres o madres están dispuestas a incorporarse, o los hermanos, o los tíos, las tías, la abuela, quien sea, incorporarse a un grupo que es principalmente un grupo de apoyo donde se reúnen mamás, papás, familiares, amistades de personas LGBTIQ+, para expresar sus miedos, sus inseguridades, todo lo que les pasa. Yo creo que es también muy importante ese acompañamiento que se le dé a la familia, pero todo esto es una decisión muy personal. Tanto expresar la identidad de género es una decisión muy personal. A nadie se le debe de obligar, a nadie se le debe empujar a expresar la identidad de género. Cada persona tiene su propio camino y podría ser muy violento porque no sabemos el contexto, como bien dice la persona que hizo el comentario. No sabemos el contexto del hogar, no sabemos el contexto del centro educativo, qué tan seguro podría ser o qué tanta inseguridad podría causar en la persona. No sabemos si es una persona que sufre de ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el acompañamiento que le podamos dar es importante, decirle que como docente, aquí estoy para usted, aquí yo le escucho, hacer esos contactos con organizaciones me parece importante. Muchísimas gracias. Acá ya Denis nos pone, es difícil vencer mitos con los familiares. Bueno, pues también ahí reforzando un poco, Gafadis es un buen espacio, ¿verdad? Donde podemos apoyar desde ese lugar. Y no sé si hay algún comentario de cierre, sino para hacer la reflexión final. También Gafadis es una organización que está siempre dispuesta a ir a hablar, a conversar, y entonces se me ocurre que una idea podría ser pedirle a una mamá de Gafadis que llegue a hablar unos 15, 20 minutos a una reunión de padres de familia o de madres de familia, donde se entregan notas o donde yo no sé si todavía se siguen haciendo esas reuniones. Cuando yo estaba en la escuela sí se hacían esas reuniones de padres y madres de familia. Podría ser como un espacio bonito como para abordar con algún papá, alguna mamá y en general con quienes lleguen esta temática. Desde la experiencia de otra mamá u otro papá que ha pasado por todo el proceso de tener una hija trans, una hija trans, un hijo trans, y pasar todo eso, porque es un proceso al final de cuentas. Muchísimas gracias, Jota. Excelente sugerencia, Jota. Si aún el centro educativo se realizan, así, aún se realizan estas reuniones. Qué bueno. Acá ya nos indica que sí, todavía esas reuniones se realizan, ¿verdad? Creo que son entregas de notas y en algunos momentos, ¿verdad? Como pues para conocer y hablar asuntos netamente de los grupos, pero hasta ese espacio, ¿verdad? Podemos utilizar para sensibilizar, para promover espacios de reflexión y construir igualdad. No sé si de Alex o Keira hay algún comentario de cierre, sino para hacer una reflexión final. Muy bien, entonces, para hacer una integración de lo que hemos conversado en este ratito, es importante destacar que existen identidades transbinarias y no binarias, también identidades no binarias que se pueden identificar fuera de lo que es la sombrilla de lo trans, las cuales, bueno, también fueron explicadas en este espacio. La discriminación y la violencia es una constante en la vida de las personas trans y un punto de partida clave es respetar los pronombres con los que se identifican y estas personas y también, ¿verdad?, normalizar el preguntar por los pronombres. Es necesario que en las aulas promovamos y garanticemos los derechos de las personas trans. En caso de ocurrir,
¿verdad? Alguna situación que los vulnere, denunciarlo, ¿verdad? Tomando en cuenta los protocolos que pueden ser activados por cualquier persona funcionaria del MEP. La educación debe ser un espacio sensible para todas las personas trans. Esto es importante porque contribuye a su motivación, el desarrollo óptimo, y muchas veces esto no ocurre por la vulnerabilidad de su identidad y cómo esto influye en su desempeño académico y, por supuesto, en su salud mental. Acciones que pueden ser clave, podríamos hablar de izar la bandera en los espacios de efemérides, promover espacios de capacitación para el personal docente y administrativo, darle curso y seguimiento a los procesos cuando se activan protocolos por discriminación, participar dentro de lo que es el Pride Trans también, ¿verdad? Esto por quienes estuvieron, quienes están y quienes vendrán, reconociendo la memoria histórica de todo el trabajo existente por muchas personas para que hoy podamos estar trabajando estas temáticas y hablándolas con esta apertura. Otra propuesta puede ser invitar a GAFADIS a reuniones de padres y madres, ¿verdad? Y personas encargadas para que conversen al respecto y también desde esa línea, entre pares, poder construir reflexiones que pueden ser altamente significativas. Como desafíos tenemos continuar promoviendo acciones afirmativas como el proyecto de las calles a las aulas que lidera Transvida desde hace ya varios años. Por otra parte, se requieren más recursos y apertura para el trabajo articulado entre las instituciones como una forma del reconocimiento pleno de la identidad de género como un derecho humano, el cual está ratificado por la Sala Cuarta y también la Sala Constitucional, perdón, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto tiene que ver con el respeto a la imagen y al nombre y que aún tenemos un desafío importante con respecto a lo que es el sexo registral para que este pueda ser también eliminado, transformado. Y por otra parte, también cómo nos enfrentamos aún al irrespeto en el cambio de nombre de las personas trans no binarias cuando éste se asocia al sexo asignado al nacer. También la importancia de poder desnaturalizar el bullying como una práctica constante en las aulas y que está sumamente normalizada. Por otra parte, las personas menores de edad aún no existe acceso, ¿verdad? A las personas menores de edad trans no tienen acceso al cambio de nombre. La única vía es por un proceso judicial. Únicamente se puede utilizar el conocido como cuando hay una autorización de las personas encargadas. Finalmente, hay una deuda histórica. El empobrecimiento de las personas trans, incluso su esperanza de vida, producto de estas desigualdades, atenta directamente contra su dignidad y el ejercicio pleno de una vida libre de cualquier forma de violencia. Por ello, la educación y las aulas deben de ser un espacio seguro que nos permita fomentar el respeto, alientar a que puedan desarrollarse y vivir, construir y tener un proyecto de vida que les permita, pues, tener una calidad óptima y un desarrollo como cualquier otra persona. Que el hecho de que una persona sea cisgénero no represente una condición de privilegio y que una persona se identifique trans, ¿verdad? Como una persona trans, no implique una condición de vulnerabilidad, exclusión, desigualdad. Y para esto es importante empezar por la educación, por el personal docente y toda la comunidad educativa, haciendo un énfasis central en la sensibilidad y la empatía. Si desde acá no sé si algo quisieran agregar por parte de las panelistas, los panelistas. Agradecerle David por la moderación, por ese resumen tan importante que nos sistematiza todo lo que hemos conversado en esta hora y un poquito. Agradecerle a las personas que vinieron, pese a los problemas técnicos. Algunas personas tal vez estaban esperando que se transmitiera en Facebook. A lo mejor CIPAC pueda publicar el video en Facebook después para que más personas puedan ver este conversatorio. Agradecer a las personas que están acá, a las personas que comentaron, que hicieron preguntas. Gracias por el trabajo que hacen desde las aulas, porque se nota, ya solo el hecho que estén acá, se nota que son docentes que buscan entender mejor la vivencia de las personas trans y no binarias y que buscan ser esa guía, esa luz para personas trans y no binarias que son estudiantes en sus aulas. Entonces, agradecerles.
a cada uno y cada una de ustedes. Y finalmente a CIPAC por organizar este evento. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta, en general por tomarnos en cuenta. Yo creo que es un excelente panel. Yo quiero, yo conozco y quiero muchísimo a Keira y a Alex. Entonces fue un orgullo estar con ellos acá. Gracias, Jota, también te queremos. Sí, sí, de mi parte también agradecerles mucho y en el chat puse como algunas organizaciones que estaban solicitando y también como para extender mi disposición y estoy casi 100% segura que la de Jota y la de Keira, ¿verdad? Y también de CIPAC para construir más espacios para poder también visitarnos, dialogar, también como entrar en confianza para, si ahorita no surgieron las preguntas, puede que surjan en el camino, entonces cualquiera de esas organizaciones va a estar al mente pues a contestar y acompañar. Sí, de mi parte solamente despedirme y agradecer nuevamente a David el espacio, a CIPAC y por supuesto a todos ustedes que estuvieron escuchándonos y reflexionando pues acerca de nuestras ponencias. Solamente sigamos trabajando para hacer un mundo más igualitario, un mundo más inclusivo y un mundo más feliz. Muchísimas gracias. De verdad que de parte de CIPAC agradecerles al panel por su tiempo, disposición, apertura, empatía para darnos este ratito, ¿verdad? Y poder compartir y reflexionar al respecto. A todas las personas que nos acompañaron, pues lamentablemente tuvimos un inconveniente con lo que fue el Facebook Live, pero efectivamente va a quedar grabado y lo vamos a subir a nuestras redes sociales para que lo puedan pues consultar posteriormente a lo que es este espacio. Acá John nos deja un comentario muy bonito que me parece que es esta esperanza, ¿verdad? De la que estamos conversando, porque dice, quiero también manifestar que hay docentes que estamos en el aula con toda la disposición de dar acompañamientos y respeto a nuestros estudiantes en sus diversidades. Y eso también es como, pues lo que buscamos trabajar desde el marco del proyecto Educar Igual, ¿verdad? El cual se desprende este foro que hemos tenido. Mis más sinceras agradecimientos y de parte de CIPAC por su disposición y esperamos que este espacio haya sido de crecimiento y contribuya a sus procesos reflexivos. Que pasen muy bonita noche.